en el programa de hoy, y el otro es el licenciado José Abadi. José, muy buenas noches y gracias por atendernos y por participar del programa. Querido Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches. No me cambies el título únicamente, soy médico. Perdón. Soy psiquiatra y psicoanalista. Psiquiatra y psicoanalista. Entonces, a José Abadi la primera pregunta que le hago es la que uno registra cuando habla por teléfono con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo. ¿Qué está pasando con el tema de la angustia, con el tema de la ansiedad, de este agotamiento, de esta depresión que siente mucha gente? ¿Es masivo esto que yo le digo que está ocurriendo? Y la segunda pregunta es, ¿qué se puede hacer para contrarrestar eso, José? Claro, mira, Alfredo, si por ahí en lugar de masivo, si queremos, podemos poner la palabra si es muy frecuente, si es general. Y mencionaste tanto la ansiedad como el agotamiento, como la depresión. Son cosas distintas, tienen acá sí una raíz común, ¿no? Hace ya 1 año y medio que estamos padeciendo esta dramática pandemia, que de un primer intento que hubo como de minimizarla, cuando la realidad la presentificó de un modo indudable, generó primero esa ansiedad que vos decís frente a lo que no se sabía de dónde venía, cómo actuaba, pero sí que contagiaba mucho, que mataba, es decir, que un porcentaje, aunque sea chico, pero se moría de esto. Esa ansiedad se transformó en angustia, vos mismo lo mencionás. ¿Qué quiere decir angustia? Que empieza a hablar el cuerpo, ¿no es así? Claro. Es decir, no solamente había ese malestar psicológico que es la ansiedad, sino empezaba todo el sistema neurovegetativo a expresarse a través de palpitaciones, taquicardia, agitación respiratoria, mareos, contracturas. Lo que vos te puedas imaginar, la frondosidad de la imaginación de la angustia es enorme. Y naturalmente, en la medida que esto se prolongaba, se iba creando un pesimismo y pérdidas de seres cercanos, pérdidas de semejantes, si vos querés, amenaza, no incertidumbre, sino amenaza de perder otro de los vínculos primordiales que tenemos, ideales que quedaban postergados. Por lo tanto, ese pesimismo a partir de esa eternidad que sentíamos que era la duración, o que sentimos que es la duración de la pandemia, llevaba como a la depresión, a la tristeza. Claro. Y se empezó a conformar como lo que yo llamé los 3 ejes de la pandemia, ¿no? El hartazgo psíquico, el agobio físico y el sentimiento de ausencia de futuro. ¿Eso qué quiere decir? Angustia, depresión y una sensación de aplastamiento que quitaba iniciativa, que sentía como una especie de desasosiego hasta por momentos, que comprometía la vida de relación en las familias, la relación consigo mismo de cada uno de nosotros, y que reclamaba anhelante, te diría, a veces desesperado, por favor, una solución, que algo pueda llegar a tener la posibilidad de curarnos. Sabemos hoy que ese algo existe, se llama no curativo, pero sí preventivo, y son las vacunas. Y con el testeo en la cantidad que habría que hacerlo y las vacunas en la cantidad que habría que tener, estaríamos de algún modo poniéndonos mucho más en condiciones de poder enfrentar esta adversidad de un modo exitoso, ¿no? Ahora seguimos conversando tanto con el doctor Ricardo Teijeiro como con José Abadi, pero hay un urgente informativo que tiene que ver con el deporte y que vale la pena como primicia. Al doctor José Abadi, psiquiatra y psicoanalista, le pregunto cómo afrontar primero el temor a la muerte, al temor a la muerte cuando uno ve que lo que decíamos recién, familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, empieza todo el mundo a conocer, y el otro, el temor a la pérdida de trabajo, el temor a no tener la posibilidad de ganarse el pan con el sudor de su frente, con su propia actividad. ¿Cómo deberíamos, qué actitud deberíamos tomar, doctor Abadi? Claro, la idea ahí de nuevo, ¿no? Como la idea de pérdida, ¿no es así? O pérdida de seres queridos, o pérdida de nuestro trabajo, pérdida de nuestra estabilidad económica, pérdida de la continuidad laboral, es decir, cómo aparece en la fantasía como posibilidad y no tan delirante, digamos, como el derrumbe de toda una arquitectura que uno ha construido, ¿no? Claro. La angustia de muerte apareció muy temprano, desde que este virus invisible que cuestionó
y doblegó la fantasía omnipotente e invulnerable del sujeto de la razón, impuso su lugar y se nos dijo de la contagiosidad y la letalidad que tenía, ya inmediatamente apareció la angustia de muerte, ¿no? Cuando del quédate en casa elegido libremente por lo prolongado de la duración se convirtió en encierro y prisión, ese encierro se ligó a la idea de soledad. Esa soledad significó no estoy en el alma del otro, el otro no está en el alma mía. Es una soledad muy particular, es una soledad que se asocia a esa soledad infinita que tenemos los seres humanos de la representación de la muerte, porque nosotros no tenemos representación de la muerte. Nadie se ha muerto y vuelto a contarnos cómo es. Claro. Por lo tanto, ni nosotros nos hemos resucitado. Por lo tanto, ¿cómo nos conformamos psíquicamente de qué es la muerte? Bueno, la vivimos como ese estar solo, infinito y eterno. Y este encierro, prisión, la idea de la pérdida, la amenaza, nos hace vivir la idea de el peligro de esa soledad que se parece a la angustia de muerte como representación psíquica. Claro que aparece y aparece mucho. Por eso a veces las rebeliones o las desobediencias peligrosas y irresponsables a veces tienen como motivación una angustia que les resulta infrenable, y parte de esa angustia es también la angustia de muerte, ¿no es así? Después está naturalmente lo que vos decías, la pérdida del trabajo, claro, la pérdida de las relaciones, y eso, cuando vos decís qué se hace, qué importante que es, Alfredo, que una sociedad para poder enfrentar esta inédita pandemia pueda sentirse con lazos y vínculos que la conviertan en una construcción sólida, que estemos ligados, apoyándonos, pudiendo pedir ayuda al otro, claro, pudiendo preguntar, pudiendo dialogar. Por eso hace falta tanto en este momento confianza, por eso hace tanta falta que aquellos que dirigen, conducen, sean merecedores además de confianza, de respeto, de que les dé una autoridad sana para poder ejercer una conducción creíble y por lo tanto uno pueda ser más fuerte frente al enorme esfuerzo que significa esto. Y que hay que hacerlo, como decía el doctor Teijeiro, es fundamental. No es que alguien desea este tipo de restricciones, pero si no bajamos y un golpe seco, nítido, esta curva y la seguimos manteniendo en estos niveles, va a ser un desastre. Es decir, hay que afrontar esta durísima realidad que tal vez, como decía mi querido amigo el doctor Roberto de Bach, de haberse hecho las cosas de un modo más logísticamente eficiente, mejor, digámoslo, claro, por ahí no hubiera sido necesario tanto. Pero como son las cosas hoy, es necesario. Y esa fuerza que hay que tener frente a esta inevitabilidad de la realidad proviene en gran parte de que podamos estar cerca, vínculos, lazos, pregunta, ayuda, confianza, y que las cosas se hagan, la verdad, como se deben hacer, sin promesas claro, incumplidas que terminan siendo vividas como mentiras, y sí con afirmaciones que nosotros veamos después nítidamente respaldadas en la realidad, Alfredo. Le pregunto al doctor Ricardo Teijeiro, uno de los elementos novedosos a partir de esta segunda ola, si le queremos llamar así, es que usted me confirmará si es cierto, doctor Teijeiro, pero que en los pibes, en los chicos, en los niños, ¿cuáles son los elementos que con más potencia aparecen? Los chicos en general se ponen más molestos, se ponen más enojados, dicen que se aburren, extrañan a sus amiguitos. ¿Eso puede derivar en algún tipo de problemática más complicada, doctor Abadí? Claro, Alfredo. Imaginemos que la angustia no es privativa de un solo miembro de la familia. Claro. Nuestros hogares, las familias, algunas más, otras menos, pero están, invadidas por esa ansiedad, esa angustia, esa amenaza. No podemos hablar tanto de incertidumbre, que es una palabra suave, sino de amenaza. Y eso se transmite y se potencia si no se lo trabaja a nivel individual y grupal dentro de la familia. Entonces, muchas veces los adultos quieren calmar a los chicos y les ofrecen un contenido correcto, pero la forma como se lo transmiten y la tensión emocional que padecen también se transmite y no tienen a veces el efecto que ellos quisieran o que todos aspirarían, ¿no? Entonces hay que elegir una manera de hablar, un discurso, hay que trabajar primero la propia angustia también para evitar que los chicos
queden también prisioneros bueno, de trastornos como vemos en la alimentación, que son frecuentes, en el sueño, la cantidad de chicos que cuentan pesadillas, dificultades para dormir, enuresis, es decir, se hacen pis en la cama, se orinan en la cama, claro. Los trastornos, y también han aparecido inhibiciones como formas como esbozadas, como de tristeza, depresión, que tiene que ver con la dificultad de la socialización. No olvidemos que no están yendo a la escuela. Un año, es enorme el efecto que tiene sobre lo que es la socialización en la constitución de la identidad del chico, del fortalecimiento de su estructura yoica, de que el amigo está, de que la profesora también, de que le dan, escuchan, reciben. Eso conforma que el mundo de él, cuando esto aparece atravesado como aparece en este momento, la sensación de angustia la vemos aparecer, insisto, a través básicamente de estos síntomas, ¿no? En la alimentación, en el dormir, a veces comportamientos irritables, enojos, quejas, reclamos. Bueno, son manifestaciones de todo esto y que la vemos hoy en día con frecuencia, ¿no? Con bastante frecuencia. Doctor Abadie, usted sabe que yo se lo he dicho, y el que avisa no roba, no traiciona, que había un concepto que me gustó mucho suyo y que me gustaría que lo desarrollara, que yo se lo robé, lo tomé, lo utilizo mucho porque sirve, me parece muy didáctico para explicar el tema del miedo malo y del miedo bueno, ¿no? De eso que paraliza y de eso que nos hace levantar la guardia, que son dos cosas muy distintas, ¿no es cierto? Claro, Alfredo. Sí, y me alegro que lo haya hecho, ojalá que pueda ser transmitido. Yo digo sí al miedo útil, no al pánico inútil, claro. Que tiene que ver con jerarquizar el miedo que implica objetivar bien la situación que estamos enfrentando. Cuando una situación es peligrosa, tengamos miedo, pero no para actuar de un modo paralizado, congelado, desconcertante, que no sabemos cómo reaccionar o reaccionamos del modo donde nuestra persona no conduce la situación, que sería el pánico, sino un miedo que me permite elegir las herramientas para poder enfrentar esa situación. Porque yo decía, el miedo es patrimonio de los valientes. Son valientes los que enfrentan la situación peligrosa eligiendo la mejor forma y evitan el pánico, el descontrol, la parálisis, la medida equivocada. ¿No es así? Por eso quiero aclarar a la gente que la valentía no tiene nada que ver con la temeridad y la irresponsabilidad. Son dos cosas distintas. Y que es importante aceptar ese miedo e instrumentarlo. ¿Me explico, Alfredo? Es realmente muy útil. Así también como la información que se recibe, que sea una información en calidad y en cantidad adecuada, ni desnutrición ni empacho. No nos llenemos de 20.000 informaciones innecesarias que nos aturden, sino de lo que nos es útil y práctico para poder estar más tranquilos y saber mejor qué hacer, ¿no? Tiene mucha razón. Que es muy importante, tomando lo que decía el doctor Teijeiro, si lo pongo en otras palabras que me gustó mucho, también sería como, esto va a durar, sepamos que va a durar, entonces preparemos para estar fuertes. Y para eso tengamos esperanza, pero no ilusión. Miremos la realidad que es y no solo la que deseamos que sea, porque así nos vamos a poner más fuertes. Esperanza, pero no ilusión, y ponernos más fuertes. Es absolutamente útil este tipo de conceptos. Tengo amigos que con sentido común, por propia decisión, van tomando eso. Además, no sé si está bien, le incorporan cierta fantasía respecto, que les da mucho ánimo y entusiasmo y esperanza respecto de lo que van a hacer cuando esto termine, comprendiendo, como usted dice, que no es una carrera de 100 metros, es una maratón que va a durar un tiempo y no hay que gastar todas las energías en los primeros 100 metros. ¿Ayuda eso de, digamos, planificar un viaje, planificar... Definitivamente sí. Un cambio, planifiquen, proyecten, no estén pensando cargados del escepticismo que da lo prolongado de esta situación. No va a haber mañana, no va a haber porvenir. Planificar, porque va a haber. Es decir, dígame la fecha exacta en que esto termina. No es una fecha exacta, es un camino, pero va a concluir. Y vamos a estar organizados de un modo que vamos a salir nuevamente no solamente a hacer lo que hacíamos, sino a hacer cosas nuevas a partir de lo que aprendamos de esto. Así que sí, que no cese el proyecto, la imaginación, la planificación, que se patentice la sensación de futuro, ¿sabes? De mañana. Claro.
Qué maravilla, ¿eh? Y La última pregunta. miremos también lo que está pasando en el resto del mundo. Hay una parte en el hemisferio norte que ya está volviendo a su vida habitual. Y eso es producto porque ya logró la contención. Son el esfuerzo que se hizo en esa sociedad que empezó más temprano que en el hemisferio sur. Nosotros venimos con un delay de 3, 4 meses quizás, que ya tuvieron segundas y terceras olas y que ya han logrado vacunar a gran parte de la población. Exacto. Les agradezco muchísimo a ambos. Han sido realmente muy útiles, muy didácticos. Son dos personalidades muy creíbles. Muchísimas gracias por este aporte informativo que nos ayuda a tener más esperanza y menos ilusión. Muchas gracias a ambos. Gracias, Alfredo, y saludos, doctor Tejero. Muchísimas Igualmente. gracias. Chao, buenas noches. Un saludo a ambos. Pasó